pero no puedes explicar qué es. Como si el cielo susurrara tu nombre y cada detalle a tu alrededor intentara decirte que Dios te habla ahora. No es tu imaginación. Hay momentos en que el cielo se mueve en silencio, pero con intención. Y si abres tu corazón ahora, algo cambiará en tu interior. Este no es un mensaje cualquiera, es una llamada espiritual. Y quienes se detengan a escuchar, podrían sorprenderse de lo que sucede en sus propios hogares. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí podría ser justo lo que has estado esperando oír y lo que nadie más pudo decirte con claridad. No es de extrañar que este video haya aparecido para ti. Dios tiene prisa cuando decide liberar algo, y ya lo ha hecho. Una sorpresa espiritual está en camino a tu hogar. Y no, esto no es una metáfora, es real. Él ya ha comenzado a mover cosas que aún no puedes ver, pero pronto llamarán a tu puerta, y no será una exigencia, será una cosecha, será una respuesta, será el nuevo comienzo, que tu corazón ya ni siquiera se atrevía a pedir. Mucha gente se pierde la bendición porque cree que todo debe estar envuelto en lógica, explicaciones y garantías humanas. Pero con Dios, las mayores dificultades de la vida ocurren cuando menos comprendemos y más confiamos. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que todo parece oscuro, pero de repente aparece una luz que lo cambia todo? Bueno, quizás esa luz esté llegando ahora, con esta palabra, y quizás esta sea la respuesta por la que has estado orando, incluso cuando estás cansado, incluso en silencio, incluso cuando no tienes fuerzas para nada más. Y cuando Dios habla, no desperdicia palabras. Si dice que llegará una sorpresa, es porque ya preparó el camino y marcó la dirección. No olvida a los que lloran en secreto, a los que siguen creyendo incluso sin ver. Y si estás aquí, es porque eres uno de ellos, de los que no se rindieron, incluso cuando todo parecía en contra. Tu hogar no será el mismo después de esto. Hay algo invisible moviéndose hacia ti. Hay una visita espiritual que transformará el entorno, y créeme, no será pequeña. Esta sorpresa no llega para alegrar un momento, llega para cambiar un destino. Lo que sientes ahora puede que aún te resulte confuso, pero quédate aquí, quédate conmigo, porque esta etapa de tu vida no terminará como empezó. Dios no empieza algo y lo deja a medias. Él está limpiando, sanando, organizando y, sobre todo, renovando. Lo que experimentarás en los próximos días te demostrará que ningún dolor fue en vano, que ningún silencio de Dios fue un castigo, sino cuidado, y que, por mucho que todo pareciera retrasado, la sorpresa llega justo a tiempo. Y ahora que has llegado hasta aquí, necesitas entender algo mucho más importante. Dios no solo te da una palabra de consuelo, te está preparando para un momento decisivo, un cambio tan profundo que incluso quienes te vieron caer tendrán que verte levantarte. Y quizás, en este momento, tu corazón se conmueva o incluso esté un poco confundido, pero esto es señal de que algo se está activando en tu interior. No ignores este movimiento. Dios no le hace perder el tiempo a nadie. Si estás aquí, es porque quiere seguir moldeándote, sanándote, revelándote. Y mira, si este tema te resuena, si algo de este mensaje te llegó al corazón de una manera especial, escribe aquí en los comentarios qué te resonó más. A veces, una frase que te conmovió puede ser la misma que alguien más necesita leer para mantenerse motivado. Al comentar, no solo compartes tu experiencia, sino que ayudas a que este mensaje perdure en otras vidas. Y eso marca la diferencia. Si este contenido te hace bien, si te trae paz, dirección o incluso respuestas para tu alma, dale a me gusta también. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan una palabra verdadera y limpia que viene del cielo. Cada me gusta aquí es más valioso de lo que imaginas. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de palabras, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No solo porque te mantiene cerca, sino porque este es un espacio hecho con propósito. Fortalecer tu fe, recordarte que no estás solo
y ser un refugio en medio de tanto ruido que intenta hacerte detener. Tu presencia aquí importa. Tu participación construye una comunidad de fe auténtica, de personas que sienten, que luchan, que creen y que saben que Dios todavía habla y te está hablando ahora. Pero todavía hay algo que necesitas saber. Quizás intentas entender por qué hiciste clic en este video en particular, por qué apareció este mensaje justo ahora, entre tantas otras cosas que podrían haber captado tu atención. Pero la verdad es que, cuando Dios quiere hablar con alguien, encuentra la manera. A veces es en una oración silenciosa, a veces es en un susurro en la noche, y a veces es así, de la forma más inesperada. Un video, una frase, una palabra que cruza la mente y llega directo al alma. No es casualidad, no es una grabación cualquiera con palabras bonitas, es una señal, y no una señal genérica. Es algo específico. Alguien está siendo llamado de vuelta al lugar donde todo comenzó. Quizás creas que tienes el control de tu vida, que tus decisiones lo definen todo, que lo que experimentas hoy es solo un reflejo de tus decisiones. Pero hay revelaciones que solo llegan cuando silencias el ruido y dejas que Dios interrumpa tu lógica. Hay verdades ocultas que solo se revelan cuando el alma está lista para ver. Y si estás aquí, es porque tu alma está siendo tocada. Quizás cansado, quizás confundido, pero lo suficientemente sensible para percibir que hay algo detrás de este dolor, detrás de este tiempo de espera, detrás de este sentimiento de estar atrapado en el interior, porque hay un entre bastidores en todo lo que Dios hace. Mientras lloras por un lado, Él se prepara por el otro. Mientras te sientes estancado, Él acelera procesos que ni siquiera puedes imaginar. Lo que parece demora es en realidad protección. Lo que parece silencio es cuidado. Nada en la vida espiritual sucede por casualidad. Cuando pasas por algo que no entiendes, es porque la explicación aún se está formando. El cielo no actúa con prisas humanas, y por eso tanta gente se da por vencida antes de que llegue el milagro. Y quizás este sea el punto donde más te han puesto a prueba. El tiempo, la espera te apremia, la ansiedad te consume y el miedo a la soledad empieza a volverse rutina. Pero ¿sabes qué cambia todo esto? La conciencia de que tu proceso no es un castigo, sino una construcción. Hay una especie de transformación que solo ocurre cuando el dolor nos hace mirar hacia adentro. Y ahí es precisamente donde Dios obra con mayor profundidad. Cuando sientes que te estás rompiendo, de hecho, te estás rehaciendo. Dios está cambiando gradualmente tu mentalidad. Lo que antes te detenía ahora te enseña a seguir adelante. Lo que antes te destruía emocionalmente, ahora te eleva en... Y no es que todo esto sea fácil, es necesario, porque algunas partes de tu vida no pueden acompañarte en lo que viene después. Y cuando Dios quiere llevarte a una nueva etapa, también te prepara para afrontarla. Nada de lo que te sucede es casualidad. Este mensaje llegó aquí por una razón. Y si sientes que algo necesita cambiar, que algo está a punto de suceder, es porque Dios ya comenzó. Y Él no empieza nada sin un propósito. No desperdicia movimiento. Todo lo que Él permite tiene un impacto invisible que luego cobra sentido. Así que no desprecies lo que parece pequeño. Esta palabra, esta reflexión, este momento, todo esto puede usarse como herramienta para la alineación, como si el cielo te impulsara suavemente hacia el lugar correcto, la postura correcta y el siguiente nivel de tu camino. Y no pienses que es demasiado tarde. Dios no está atado a tu horario, no está limitado por tu lógica. La sorpresa que viene a tu hogar no depende del mérito, sino de la alineación. Has llegado hasta aquí, y eso por sí solo lo dice todo. La mayoría de la gente lo ignora y huye, pero tú te quedaste. Y quienes se quedan ante una palabra conmovedora están a punto de experimentar un cambio radical. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios: sé que no es casualidad. Esta frase puede ser la confirmación que alguien necesita leer ahora mismo.
Y tal vez sea exactamente lo que abra los ojos de aquellos que casi han perdido la esperanza. Y ahora que el corazón ha comprendido que hay algo más grande sucediendo, y ahora que tu corazón ha comprendido que algo más grande está sucediendo, quizás sea hora de ver con más claridad el verdadero significado de esta etapa de tu vida. Porque, por mucho que duela, por confuso o incluso injusto que parezca, este proceso no está aquí para destruirte, sino para refinarte. Algunos dolores no son castigos, son herramientas. Algunas lágrimas no son signos de debilidad, sino evidencia de que Dios aún está moldeando en tu interior lo que quiere manifestar en el exterior. Quizás estés cansado de sentir que siempre estás reconstruyéndote. Quizás sientas que cada vez que intentas levantarte, algo aparece y te empuja hacia abajo. Pero esta sensación de repetición no es fracaso, es refinamiento. Lo que se siente como una serie de pérdidas es en realidad Dios quitando el exceso. Es como si te estuviera haciendo más ligero para lo nuevo que viene, porque la verdad es esta: la sorpresa que viene no puede ser cargada por quienes aún están llenos de cosas viejas, viejos hábitos, viejos pensamientos, viejos miedos. Y por incómodo que sea admitirlo, hay momentos en que Dios no responde porque está demasiado ocupado limpiando, despojando capas de dolor, orgullo, culpa, inseguridad, todo lo que creías necesario para sobrevivir, pero que, en realidad, solo te frenaba. Y por eso a veces parece que todo se está desmantelando, porque así es, pero no para terminar. Se está desmantelando para reconstruirlo con mayor solidez, con mayor pureza, con mayor verdad. No saldrás de esto de la misma manera que entraste, tenlo en cuenta, porque cuando el dolor viene con un propósito, no pasa en vano. Deja cicatrices que se convierten en recuerdos de superación, no de derrota. La verdad oculta es que mientras oras por liberación, Dios está preparando los cimientos. Mientras pides alivio, Él está echando raíces, porque lo que viene después requerirá mucha más fuerza que antes. Y Dios, como Padre, prefiere prepararte firmemente ahora que verte desmoronarte más tarde. Es como si todo lo que enfrentas tuviera un significado mucho más profundo del que puedes percibir en este momento. No es solo una mala etapa, es un momento decisivo, una transición emocional, espiritual e incluso mental. Una limpieza completa de todo lo que no encaja en la próxima versión de tu vida. Dios no solo está arreglando algo, lo está rehaciendo. Y rehacerlo siempre requiere paciencia, tiempo, valentía y, sobre todo, compromiso. Y aquí es donde mucha gente se da por vencida, porque duele, porque parece interminable, porque exige una mirada sincera hacia adentro. Pero quienes atraviesan este túnel oscuro, de la mano de Dios, no salen iguales, salen más fuertes, salen más conscientes, salen más ligeros. Es en este tipo de dolor donde ocurre la verdadera transformación. Ese dolor que nadie ve, pero que lo cambia todo. El dolor que no te paraliza, sino que te empuja, que no te quiebra por romperte, sino que te obliga a ver quién eres realmente. Hay decisiones que solo se toman tras una profunda desangramiento. Hay límites que solo se aprenden a imponer tras ser heridos. Y hay logros que solo llegan cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Tu fuerza no está en no caer, sino en seguir levantándote, incluso sin comprender del todo por qué. Y esta resiliencia, esta capacidad de seguir adelante incluso en la oscuridad, es precisamente lo que te prepara más que nunca. No tienes idea del impacto que este dolor tendrá en tu futuro, pero cuando mires atrás, te darás cuenta de que el momento en que todo parecía desmoronarse fue precisamente cuando todo empezó a tomar forma, que el dolor que tanto deseabas evitar era, en realidad, la única manera de crear el espacio necesario para que algo nuevo entrara, porque hay cosas que solo florecen después de llorar. Hay bendiciones que solo florecen en tierra quebrada. Y aunque creas que has perdido demasiado, que
ya has sufrido suficiente, que ya no te quedan fuerzas. Dios usa este agotamiento como un punto de inflexión. No es el final, es la curva del camino, esa curva donde todo cambia, pero solo la entiendes al pasarla. Él está preparando una especie de renovación que te hará mirarte al espejo y ya ni siquiera reconocerte. Estás tan sanado, tan limpio, tan diferente. Y cuando el dolor dé paso a la paz, recordarás que todo esto tuvo un propósito. Podrás ver con claridad lo que hoy solo parece confuso. Estarás agradecido por no rendirte. Comprenderás que el silencio que tanto te hirió fue, de hecho, el momento más sagrado de tu reconstrucción. Si esta parte del proceso tiene sentido para ti, escribe aquí en los comentarios: el dolor me está moldeando. Quizás esta frase te ayude a recordar que lo que te duele hoy te prepara para lo que viene. Y aún hay más que descubrir sobre todo esto. Y cuando el dolor te moldea desde dentro, es precisamente cuando Dios empieza a obrar desde fuera. Algunos miran hacia afuera, esperando una señal, un movimiento, un cambio visible, pero olvidan que el mayor milagro siempre comienza donde nadie ve. Y es en ese preciso momento que la sorpresa comienza a revelarse. Dios no se apresura, pero tampoco olvida. Y si has estado orando en silencio, entre lágrimas, solo tú y tu almohada lo saben. Si has enfrentado noches en las que solo podías decir: Señor, solo ayúdame, entonces necesitas saber una cosa: Él escuchó. Tu hogar, tu espacio, tu rutina, todo a tu alrededor está siendo observado atentamente. No importa si los demás piensan que nada ha cambiado. Dios sabe lo que sucede tras bambalinas, y por eso, la casa que será visitada primero es la tuya. No por casualidad ni por suerte, sino por fidelidad. No tienes idea de cuántas liberaciones ya han ocurrido en tu interior sin que te dieras cuenta. Cuántas batallas se han ganado en el mundo espiritual mientras solo veías silencio. La promesa no se perdió. La entrega no se retrasó. Simplemente se estaba preparando. Dios no improvisa. Él alinea. Él estructura. Él organiza. Y algunas cosas solo llegan cuando todo está en su lugar. Ni antes ni después. Y ahora que tu corazón está más maduro, más cuidado, más consciente, la sorpresa que viene de arriba ya está en camino a tu puerta. No se perderá la dirección, porque Dios no olvida dónde vive quien sigue creyendo incluso cuando todo dice que no va a funcionar. Quizás has mirado a tu alrededor y has pensado: ¿por qué parece que la vida de los demás avanza, pero la mía no? Pero eso se debe a que lo que te llega es más grande de lo que parece. Y las grandes bendiciones requieren estructuras más profundas. Mientras muchos reciben lo que les cabe, Dios está creando espacio dentro de ti para algo que impactará no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Y por eso está tardando tanto. Porque no se trata solo de tener, se trata de sostener lo que llega. Hay un momento oportuno para todo. Y cuando Dios decide visitar un hogar, entra con un propósito. Entra para restaurar lazos rotos, para traer paz donde había llanto, sanidad donde había heridas, liviandad donde el ambiente era pesado. Y cuando ocurre esta visita, nada es igual. Es una transformación que toca incluso lo que estaba latente. Y tú, que quizás hayas pensado en rendirte tantas veces, te darás cuenta de que toda esta espera, todo este agotamiento, fue solo el intervalo antes de la llegada de algo que te hará arder de nuevo el corazón. Y aunque aún no lo veas, el ambiente ya está cambiando. Algo invisible está sucediendo y lo notarás en los detalles. Esa puerta que siempre estuvo cerrada se abrirá sin esfuerzo. Esa persona que creías que nunca cambiaría empezará a actuar de otra manera. El peso que cargabas sin saber cómo soltar empezará a desaparecer. Y no será por la fuerza, sino por gracia. Porque cuando Dios visita un hogar, no exige resultados, derrama presencia. Solo quiere encontrar espacio. Y tú le has estado dando ese espacio, incluso cansado, incluso con dudas, incluso herido.
Esto no ha pasado desapercibido. Hay una promesa que cruza la línea invisible ahora mismo, dirigiéndose directamente hacia tu realidad. Y lo más hermoso de todo esto es que llegará en el momento justo. Ni antes, para que te pierdas, ni después, para que te rindas. Será cuando más lo necesites, aunque aún no te hayas dado cuenta. Hay una respuesta en movimiento, y no solo llega para aliviarte, sino para alinearte. No es solo un regalo, es una preparación. No es solo consuelo, es un nuevo comienzo. Y cuando llame a tu puerta, comprenderás por qué tantas cosas tuvieron que ser removidas, reorganizadas y sacudidas. Porque lo que viene es demasiado puro para compartir espacio con lo desordenado. La visita de Dios no se mezcla con la superficialidad, transforma todo a su paso y comienza justo donde creías que se había olvidado, tu hogar. Si esto te conmovió de alguna manera, si sentiste que esta promesa te llegó, escribe aquí en los comentarios: mi casa será visitada primero. Esta frase puede ser más que una declaración. Puede ser el sello de fe que activa el cambio que ya ha comenzado, porque aún hay algo poderoso que necesita ser revelado. Y quizás ahora, mientras todo parece tan desordenado dentro y fuera de ti, te cueste creer que haya preocupación detrás de tanto caos. Pero la verdad es que las obras más grandiosas de Dios ocurren donde nuestros ojos no alcanzan. Miramos y solo vemos demoras, silencio y desacuerdos. Pero Él está tras bambalinas, alineando cosas que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y esto cambia por completo tu perspectiva de la espera, porque esperar con Dios nunca es un intervalo vacío, es una construcción invisible. Es como remover la tierra para que algo más fuerte pueda crecer. Quizás creas que te quedas quieto, pero no es así. Estás siendo reposicionado, porque hay ciertas respuestas que no encajan en las viejas estructuras. Y así, antes de que llegue lo que pides con tanta desesperación, Dios ajusta el terreno, remueve lo que sofoca, lo que impide, lo que retrasa. Y como estamos acostumbrados a medir todo por la productividad y la velocidad, cuando parece que no pasa nada, pronto llega el desánimo. Pero si prestas atención a los detalles, notarás, los movimientos ocurren en silencio. Las personas que antes te ignoraban están empezando a hablar de nuevo. Las puertas que siempre habían permanecido cerradas se están abriendo poco a poco. Tu corazón, que parecía endurecido, es más sensible. Y no, esto no es una ilusión, es un síntoma de alineación. Es una preparación que cobra forma real, aunque aún sea sutil. El cuidado de Dios es meticuloso. No obra con prisa, sino con precisión. Y por lento que parezca, es porque lo tiene todo en cuenta. Tus emociones, tu madurez, tus decisiones, el impacto de tus decisiones futuras. Dios no reparte bendiciones al azar, es un estratega divino. Y lo que está preparando para tu vida no es momentáneo, es duradero. Por eso necesita más tiempo. Pero en estos tiempos en que todo parece suspendido, necesitas proteger tu mentalidad, porque la mente es la primera en contaminarse con la idea del fracaso. Y cuando crees que todo va mal, empiezas a cerrarte a las señales de que Dios está obrando. Por eso es tan importante mantener la mirada fija en lo que hay más allá de lo visible. Hay una verdad oculta tras lo que ven tus ojos. Una verdad que grita: no estás abandonado, estás siendo cuidado. Puede que no sea el cuidado que deseas, pero es el que necesitas. Y algún día, eso tendrá sentido. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas cosas solo encajaron después de que todo lo demás se desmoronó? Como si fuera necesario perder ese plan, esa persona, ese control, para dar paso a algo con más sentido. Pues así es exactamente como obra Dios. El caos es solo la apariencia de un plan mayor en acción. Lo que parece desorganizado aquí afuera está completamente bajo control allá arriba. Por eso sigues en pie. Porque incluso sin comprender, no te detuviste. Incluso en silencio, seguiste adelante. Esto para Dios es muy valioso. Por eso, Él sigue invirtiendo en ti,
cuidando cada detalle, guiándote por caminos que hoy pueden parecer extraños, pero que te llevarán justo a donde necesitas estar. Él está reconstruyendo conexiones, eliminando lazos que te perjudicaron, organizando la secuencia exacta de encuentros, palabras y decisiones que transformarán tu historia. Y cuando esta transformación se manifieste, no será una sorpresa, será un reconocimiento. Mirarás atrás y comprenderás que, de alguna manera, ya la presentías. Así que, si el caos te asusta, intenta verlo con otros ojos, no con miedo, sino con confianza. No te estás quedando atrás, te estás preparando más profundamente para que lo que Dios ha puesto en tu camino no se pierda, no se desmorone, no se convierta en una carga, porque Él no quiere darte algo efímero, quiere darte algo que sustente un nuevo viaje, una nueva etapa, una nueva mentalidad. Por eso todo se hace con tanto cuidado. Y si en algún lugar dentro de ti sientes que este cuidado te está llegando, aunque sea en silencio, escribe aquí en los comentarios: detrás del caos hay cuidado. Esta frase puede convertirse en un poderoso recordatorio en los días en que el desorden intenta hacerte olvidar que el cielo está en movimiento. Y cuando empiezas a comprender que el caos no es el fin, sino parte del cariño, algo en tu interior cambia. Tu forma de afrontar el dolor se transforma. Lo que antes parecía un castigo ahora empieza a revelarse como una preparación minuciosa. Te das cuenta de que las cosas no se desmoronan por casualidad, sino que se reorganizan con un propósito específico. Y aunque por fuera parezca un caos, por dentro empiezas a arder con una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Una fuerza que no nace de la facilidad, sino de la resistencia, de la entrega, de una fe inquebrantable. Entraste en esta etapa con el corazón cansado, quizás incluso un poco fragmentado. Te preguntabas si podrías afrontar otro giro brusco en el camino, otra noticia inesperada, otra oración sin respuesta inmediata. Pero Dios nunca dudó de lo que hacía contigo. Vio donde tu fe comenzaba a resquebrajarse. Notó cuando tus sonrisas empezaban a ocultar preguntas. Y fue precisamente entonces cuando comenzó el proceso de fortalecimiento. No de afuera hacia adentro, como muchos esperan, sino de adentro hacia afuera, porque así es como crecen las raíces en la oscuridad y el silencio antes de que florezca cualquier flor. Ya no eres la misma persona que antes y puede que ni siquiera te des cuenta de cuánto has cambiado, pero tus reacciones son diferentes, tus pensamientos son más profundos. Has aprendido a pensar antes de reaccionar, a observar antes de acusar, a respirar hondo antes de rendirte. Esto no es debilidad, es madurez emocional, es señal de que tu alma se está refinando y nadie pasa por este tipo de transformación sin emerger diferente. Saldrás más fuerte, saldrás con mayor claridad sobre quién eres, quién debe permanecer en tu vida, qué merece tu energía y qué ya no cumple con el propósito de Dios. Todo lo que parece destrozarte en realidad te está purificando, porque acumulamos capas con el tiempo, culpas ajenas, expectativas ajenas, etiquetas que nos pusieron sin nuestro consentimiento. Y cuando Dios quiere alinearnos con nuestro verdadero propósito, empieza a quitarnos estas máscaras, estos pesos innecesarios. Por eso te sientes más ligero, incluso si estás en guerra interior. Es porque algo se está sanando, restaurando, reconstruyendo, y ya no dependes de viejas muletas emocionales para sostenerte. Todavía te sorprenderá la versión de ti mismo que emerge mientras tanto, porque el dolor, cuando se experimenta con fe, tiene el poder de revelarnos. Muestra quiénes somos lejos de los focos, lejos de la actuación, cuando solo queda la verdad. Y la verdad es que fuiste creado para soportar mucho más de lo que imaginas, no porque seas invencible, sino porque tienes sostén. Dios nunca prometió un camino sin obstáculos, pero sí garantizó que con cada tropiezo habría una mano extendida y con cada lucha un nuevo aliento de esperanza.
Puede que no tengas todo lo que quisieras ahora mismo. Puede que mires a tu alrededor y aún veas escasez, distancia, silencio. Pero lo que llevas dentro ya ha cambiado. Y ese es el comienzo de cada punto de inflexión. Lo externo solo refleja lo interno. Con el tiempo, lo que florece en tu interior comenzará a manifestarse en tu hogar, en tus relaciones, en tus decisiones. Saldrás de esta fase limpio, sin heridas ocultas, sin cadenas invisibles, sin ese peso que te hacía sentir que no eras suficiente. Y esta limpieza no es solo para aliviarte, es para acercarte a tu propósito, porque lo que Dios puso dentro de ti desde el principio, esa misión que quizás hayas postergado, esa visión que parecía demasiado lejana, todo se está reactivando, poco a tu propio ritmo, sin presión, con verdad, con dirección. Dios te está devolviendo a ti mismo, y cuando eso sucede, todo a tu alrededor también comienza a reorganizarse. Empieza a haber favor en áreas donde antes todo estaba bloqueado. Aparecen las conexiones correctas, se revelan los caminos correctos, se alinean las puertas correctas. Estás más cerca de lo que crees, y no es solo un sueño, es una nueva versión de ti, más alineada, más completa, más preparada para lo que Dios quiere hacer a través de tu historia. Todo lo que has vivido hasta ahora te ha impulsado a este momento. Nada se desperdicia en el proceso. Todo tiene una razón. Incluso las cosas que te duelen, porque a veces solo el dolor puede posicionarnos, y tú estás siendo posicionado. Si este pasaje te habló de alguna manera, si sacó a la superficie algo que has estado sintiendo, escribe aquí en los comentarios: saldré más fuerte. Esta afirmación puede parecer simple ahora, pero tiene el poder de marcar el punto exacto donde comenzó el punto de inflexión. ¿Y si te dijera que este silencio que te duele ahora mismo es, en realidad, uno de los mayores gestos de cariño que Dios te ha mostrado? Puede parecer difícil aceptarlo cuando tu corazón clama por respuestas, cuando todo en tu alma implora una señal, una palabra, un gesto que confirme que Él sigue ahí. Pero hay una verdad oculta que muchos ignoran. El silencio de Dios no es ausencia. Él no deja de obrar solo porque dejes de escuchar. La mayoría de las veces obra con mayor intensidad precisamente cuando todo parece detenerse. Este silencio que tanto te molesta puede ser la única manera en que Dios puede hacerte mirar hacia adentro y dejar de buscar afuera lo que siempre se ha estado construyendo en ti. Cuando Él guarda silencio, no es porque esté lejos, es porque ya ha dicho todo lo que necesitaba decir y ahora espera que camines con lo que ya has recibido. El cielo no desperdicia palabras y Dios no repite instrucciones cuando ya tienes dirección. A veces, el silencio llega como una pausa entre dos estaciones. Es como esa pausa entre la siembra y la cosecha. Nadie ve lo que sucede bajo tierra, pero la semilla está brotando, echando raíces más profundas, preparando una estructura que nadie puede derribar. ¿Te has parado a pensar alguna vez que si Dios te hablara ahora mismo como deseas, quizás no tendrías la madurez emocional ni espiritual suficiente para comprenderlo ni obedecerlo? Que si te respondiera con claridad, ahora podrías actuar precipitadamente sin estar preparado y terminar perdiéndote justo lo que Él quiere darte. El silencio, por incómodo que sea, nos obliga a desarrollar la escucha, una escucha que va más allá de oír, una escucha que nace del espíritu, una escucha que comprende las señales, que percibe los cambios sutiles, que madura en lo invisible. La mentalidad que tienes ahora no es la misma que antes, y aún sin darte cuenta, el silencio ya está cumpliendo su función. Te enseña a confiar sin confirmación, a seguir sin garantías, a descansar incluso sin explicaciones. Esta es la fe pura, la fe madura, la fe que sobrevive a la ausencia de ruido, porque es fácil creer cuando Dios habla constantemente, cuando todo sucede rápidamente, cuando la respuesta llega antes de que se termine la pregunta. Pero lo que realmente transforma es cuando permaneces incluso en la oscuridad, incluso sin comprender, y aún así
Sigues creyendo que Él está haciendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Hay decisiones que Dios quiere que tomes en silencio, no porque te esté probando, sino porque quiere posicionarte. Hay momentos en que no responde, porque ya ha puesto en ti todo lo que necesitas seguir, pero mientras insistas en escuchar lo que ya se ha dicho, permanecerás atrapado en la duda. Y Dios no obra con confusión, obra con dirección. Si guardas silencio, quizás sea porque ahora es tu turno de actuar, de confiar, de obedecer sin la confirmación inmediata que tu corazón, ansioso tanto anhela. Y aunque estés cansado de esperar, exhausto de pedir y no recibir respuesta, recuerda esto: el silencio de Dios tiene más poder que muchos discursos humanos. Él habla a tiempo, en puertas que se abren o se cierran, en encuentros inesperados, en cambios internos que nadie nota, pero que tú sientes. Cada sentimiento de abandono es, de hecho, una lección de dependencia. Cada día sin una respuesta clara es una invitación a profundizar, porque quienes buscan a Dios habla cuando no han comprendido el valor de caminar con Él incluso cuando calla. El camino de alguien que se prepara implica silencio. No es castigo, es refinamiento. Es en este lugar de aparente vacío que empiezas a identificar voces que no eran suyas, pensamientos que te distraían, cargas que no debían estar sobre ti. Y es en este espacio de pausa que Dios te libera de repetir viejos ciclos, porque sabe que lo nuevo que viene exige un nuevo tú, un tú más fuerte, más atento, más consciente del impacto que llevas, más listo para recibir lo que una vez solo pediste, pero aún no sabías cómo sostener. Si este silencio resuena en tu interior y aún sin respuesta, algo se despierta, escribe aquí en los comentarios: aún en silencio, confío. Esta frase puede parecer simple ahora, pero tiene el poder de marcar una nueva comprensión de todo lo que se está generando. Es curioso cómo solemos esperar algo grandioso, visible, con un impacto inmediato cuando le pedimos a Dios un cambio. Imaginamos señales evidentes, cambios drásticos, gente que regresa, puertas que se abren de golpe, pero la mayoría de las veces, las mayores transformaciones llegan silenciosamente. Comienzan pequeñas, sutiles, casi imperceptibles. Llegan como un suspiro en medio del caos, como una idea que surge en el momento más inesperado, como una paz que surge en medio del miedo. Y así es exactamente como obra Dios, con precisión y dulzura. No necesita fanfarrias para hacer algo eterno. Quizás pienses que todo está paralizado, pero vuelve a mirar. Ese dolor que una vez te dominó ya no pesa tanto. Esa ira que parecía constante ahora va y viene con más rapidez. Esa herida que latía a diario sana lentamente. El cambio ya ha comenzado, incluso sin que te des cuenta. Dios no esperó a que te sintieras listo, simplemente comenzó. Comenzó cuando oraste con cansancio, cuando lloraste en silencio, cuando decidiste continuar a pesar de tu renuencia. Comenzó cuando creías que estabas fallando. Ahí es donde siempre comienza, en tu límite. Y no es exagerado decir que ya se ha liberado una sorpresa, porque ya está en marcha, no en tu tiempo, sino en el suyo. Y cuando Dios envía algo, nada puede impedir que llegue a su destino. No importa quién intentó bloquearte, quién te subestimó, quién no creyó en tu camino. Lo que es tuyo, lo que se ha liberado para tu vida, lleva una dirección espiritual que no se perderá en el camino. Puede que se retrase, puede que llegue por diferentes caminos, pero llegará. Y cuando llegue, no será algo pequeño ni común. Llevará la marca de la fidelidad de Dios. Lo que necesitas entender ahora es que las señales ya están ahí. Esa invitación inesperada, el llamado que casi no respondes, la oportunidad que parece demasiado pequeña para todo lo que pediste, pero que puede ser el comienzo del cumplimiento de la promesa. Porque a Dios le gusta empezar grande por dentro y pequeño por fuera. Le gusta sorprendernos donde menos lo esperamos. Cambia trayectorias con detalles. Alinea futuros con gestos sencillos. Abre caminos con decisiones silenciosas.
Así es como obra, con fuerza pero sin ruido. Quizás no estés viendo todo lo que quisieras, pero eso no significa que no esté sucediendo nada. Simplemente significa que aún estás en proceso de reconocimiento. Reconocimiento de quién te estás convirtiendo, de cómo evoluciona tu mentalidad, de cómo, poco a poco, tu fe pasa de ser automática a una convicción verdadera. Dios no solo está cambiando tus circunstancias, te está moldeando para que las recibas de la manera correcta. Está afinando tu perspectiva para que cuando llegue la promesa no la veas como coincidencia ni suerte, sino como un cumplimiento. Y es en este silencio entre lo que ya ha comenzado y lo que aún no se ha manifestado donde reside tu mayor desafío. Seguir creyendo incluso sin ver el panorama general, porque el cambio no grita, susurra, invade las sombras de tu alma y transforma lentamente lo que ya no te sirve. Reubica tus deseos, aclara tus pensamientos, organiza tus afectos. Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, de que ya no buscas en el lugar equivocado, de que ya no estás dispuesto a aceptar lo que una vez te destrozó. Esto es un cambio, esto es una señal, esto es el cielo indicando que la promesa está en marcha. Puede que tarde un poco más en materializarse, pero no te equivoques, el proceso ya se ha activado y todo lo que se ha liberado te encontrará quizás en una versión de ti mismo que aún se está construyendo, una versión más estable, más madura, más consciente de lo que mereces, más comprometida con lo que llevas dentro. Y aunque el mundo exterior parezca el mismo, tu mundo interior ya está en una frecuencia diferente. Esto lo cambia todo. Esto prepara el terreno para un nuevo ciclo. Puede que no puedas describir con exactitud lo que sientes, pero en el fondo hay algo que ya sabes. Las cosas ya no son iguales. Estás más centrado, incluso sin garantías. Estás más tranquilo, incluso sin todas las respuestas. Eres más sensible a los movimientos que nadie ve. Y esa es la mayor señal de que la sorpresa no solo está llegando, sino que ya ha comenzado. Ya te rodea, te ajusta, te prepara para el momento en que todo encaje y finalmente entiendas por qué tuviste que pasar por todo esto antes. Si esta constatación te llegó de alguna manera, escribe aquí en los comentarios. El cambio ya ha comenzado. Esta declaración puede convertirse en tu recordatorio diario de que incluso aquello que todavía no ves se está construyendo cuidadosamente. Es curioso cómo la mayoría de la gente quiere vivir la promesa, pero intenta evitar la prueba, como si fuera posible lograr algo grande sin pasar por el horno de la maduración, sin enfrentar el silencio de la incertidumbre, sin pasar por el trasfondo donde Dios moldea todo, oculto a los ojos de los demás. Pero hay una verdad que nadie puede ignorar. La prueba de la fe siempre precede al cumplimiento de la promesa. Y no es porque Dios quiera castigarnos, es porque necesita prepararnos. Toda promesa conlleva peso, responsabilidad e impacto. Y si no estás listo, lo que debería honrarte puede acabar confundiéndote. Consideremos la historia de José. Soñó en grande, vio señales del cielo a temprana edad, fue rechazado por sus propios hermanos, traicionado, vendido como esclavo y olvidado en prisión. Y sin embargo, el plan de Dios nunca se desvió. La promesa era firme, incluso cuando todo a su alrededor parecía negarla. El camino de José no fue una línea recta, fue una larga curva llena de puntos ciegos, donde tuvo que aprender a confiar en silencio, a servir con excelencia en entornos donde no era valorado, a esperar sin perder su esencia. Solo después de todo esto fue llevado al palacio, porque quienes llevan una promesa primero deben demostrar que pueden con el proceso, y el proceso nunca es cómodo. Tomemos a Ana, por ejemplo. Quería un hijo, pero enfrentó el dolor de la espera, el peso de las comparaciones, las constantes burlas de quienes no entendían su lucha. Y aún así, continuó, incluso entre lágrimas, incluso en la humillación, continuó. Su respuesta no llegó de inmediato, pero llegó a su debido tiempo. Y cuando llegó, no fue solo un hijo, fue un profeta, un hito, un punto de inflexión.
Su dolor dio a luz algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Y quizás eso es lo que te está sucediendo ahora. Estás gestando algo que impactará más allá de tu círculo, algo que será una respuesta para muchas personas. ¿Y cómo podemos hablar de promesas sin recordar a David? Ungido de niño, tuvo que enfrentarse a gigantes, huir de la persecución, esconderse en cuevas y observar el trono desde lejos durante años, mientras su fidelidad se ponía a prueba en medio de la injusticia. La promesa que le había sido hecha ya era real, pero el tiempo transcurrido entre el aceite y la corona fue largo. Fue en este intervalo que Dios consolidó al rey que necesitaba ser, porque un reino sin raíces es frágil, y David solo pudo asumir la responsabilidad de reinar porque aprendió, entre bastidores, a depender completamente de Dios. Tú también estás en esta brecha. No importa si las cosas parecen ir demasiado despacio. El tiempo que Dios está tomando no es una demora injusta, es una construcción cuidadosa, porque Él no solo quiere darte lo que pediste, quiere hacerte capaz de vivirlo con sabiduría, equilibrio y profundidad. La fe que se pone a prueba ahora no es pequeña, es la misma fe que sustentará todo lo que está por venir. Y cuanto mayor sea la promesa, mayor será el cimiento. Dios no construye rascacielos sobre terreno superficial. Puede que estés en una fase donde todo parece silencioso, quieto, distante, pero esta es precisamente la fase en la que Dios está más cerca. Él está probando tu capacidad de perseverar, de obedecer incluso sin confirmación diaria, de seguir plantando incluso sin ver el fruto, porque la cosecha llegará, siempre llega, pero solo quienes han aprendido a respetar el tiempo de la siembra permanecen, quienes han superado la prueba sin corromper su corazón, quienes eligieron confiar cuando sería más fácil dudar. Tu fe se está refinando, y esto es increíblemente valioso. En lugar de resistirte a este momento, deja que te transforme, deja que este tiempo moldee tus respuestas, revele tu fuerza y profundice tu sensibilidad espiritual. Cada desafío que enfrentas conlleva un propósito oculto. Cada dolor aparentemente aleatorio forma parte de una estrategia mayor. Y al final, mirarás atrás y te darás cuenta de que la promesa no llegó de repente. Se construyó en tu interior, paso a paso, hasta que estuviste listo para recibirla sin perder tu identidad. Si esta parte del viaje te habló, escribe aquí en los comentarios: me estoy preparando. Esta frase puede ser tu recordatorio diario de que tu fe no está siendo ignorada, está siendo utilizada para apoyar algo eterno. Y por eso, aún con toda la evidencia, aún con tantas preguntas sin respuesta, aún con la sensación de andar por terreno inestable, hay algo que debes mantener firme ahora. Tu hogar presenciará el milagro. No es solo una esperanza flotando en el aire, es una declaración con raíces, porque cuando Dios decide actuar, comienza donde más se sintió el dolor, donde las lágrimas cayeron en silencio, donde el desánimo se sentó a la mesa como si fuera parte de la familia, y aún así permaneciste. Dios no ha olvidado los momentos en que te mantuviste firme y te aferraste con fuerza para no desmoronarte frente a los demás. Vio cada intento por mantener la paz, incluso cuando todo gritaba por dentro. Te vio cerrar la puerta de tu habitación y pedir, casi sin palabras, un nuevo comienzo. Y por eso, ese nuevo comienzo ya se está preparando en tu propio hogar. No tendrás que perseguirlo, no tendrás que forzarlo. El milagro no vendrá de afuera, comenzará allí, entre las cuatro paredes donde sembraste tu fidelidad. Incluso en medio del agotamiento, tu hogar recibirá buenas noticias. Esta frase puede parecer simple ahora, pero tiene un gran peso espiritual, porque Dios está reorganizando cosas que parecían imposibles de restaurar. Lazos familiares que se perdieron con el tiempo, comunicaciones que se convirtieron en muros, ciclos que parecían interminables. Todo esto se está trabajando de forma invisible. El ambiente espiritual de tu hogar
se está purificando, y lo que antes era un escenario de conflicto, interno y externo, se convertirá en un lugar de sanación. ¿Alguna vez has sentido en ciertos momentos que el problema estaba ahí mismo? Como si el ambiente en tu casa fuera pesado, como si el ambiente estuviera siempre tenso, incluso sin que nadie dijera nada. Esto sucede cuando el dolor no tratado se acumula y se transforma en energía que pesa, sofoca y confunde. Pero Dios no solo visita, Él transforma. Cuando entra, cambia el ambiente, cambia los sentimientos, cambia los comportamientos. Y cuando decide vivir, lo imposible se vuelve rutina. Lo que antes era solo un sueño, se convierte en un plan concreto. Esta promesa es personal. No es algo lejano, es algo que ya está tomando forma. Poco a poco, Dios está poniendo orden donde antes había caos. Está trayendo luz a corazones que solo conocían la pesadez. Está dando una nueva visión a quienes vivían atrapados en viejas discusiones. Incluso los niños, los detalles, los pequeños gestos, todo empezará a tener una nueva energía. Porque cuando la bendición es real, toca cada habitación, cada rostro, cada historia. Y por eso no puedes dudar. La transformación que tanto anhelas no vendrá primero del mundo exterior. Explotará en el lugar donde rezas, donde esperas, donde intentas mantener viva tu fe cada día. Porque eso es lo que hace Dios. Él toma lo improbable, lo olvidado, lo cansado y lo transforma en testimonio. Y tu hogar será ese testimonio. Quienes te vieron sufrir te verán sonreír de nuevo. Verás cómo la paz que parecía imposible se apodera de tu rutina. Verás cómo la sanación se manifiesta incluso en conversaciones sencillas, en gestos que antes eran distantes. Dios te sorprenderá dentro de tu hogar, no fuera. Quiere mostrarte que todo lo que necesitas se está preparando allí, en el lugar donde tu alma tantas veces ha permanecido agobiada. Su visita no es simbólica, es real. Y donde Él entra, nada permanece igual. No se trata solo de resolver problemas, sino de restaurar la identidad, el significado, revivir promesas que parecían olvidadas. Y todo esto sucederá ante tus ojos. Experimentarás la plenitud. Verás cómo lo que parecía atascado se desbloquea y comprenderás que la prueba, la espera, el silencio, todo fue parte del escenario de la revelación que está por suceder. Si esta palabra resuena contigo, escribe en los comentarios: mi casa será testigo del milagro. Esta frase podría convertirse en el sello profético de lo que ya se está liberando. Y quizás lo más sorprendente, todo no es solo que la promesa se cumpla, sino que se cumpla con mayor fuerza que cualquier cosa que te hayas atrevido a pedir. Porque mientras luchabas por mantenerte en pie, mientras rogabas por fuerzas para aguantar un día más, mientras le hacías oraciones desgarradas a Dios pidiendo solo alivio, Él ya estaba preparando algo que supera cualquier borrador que hayas dibujado en tu mente. Pensaste que sobrevivir sería suficiente, pero Dios no te creó solo para resistir el caos. Te llamó a florecer en medio de él. Pediste perseverar y Él te renovará. Pediste no desmoronarte y Él te levantará con una nueva estructura. Solo pediste que el dolor pasara y Él está escribiendo un nuevo capítulo donde el dolor será el más mínimo detalle. Porque Dios no se limita a la simplicidad de tu petición. Él ve lo que hay detrás, ve la intención, el origen del dolor, el trauma oculto, la raíz del miedo. Él va más allá de tu oración y por eso, cuando decide actuar, no solo devuelve lo perdido, no para compensar, sino para restaurar con excelencia. Es común que oremos con miedo a pedir demasiado. Limitamos nuestros deseos debido a frustraciones pasadas y sin darnos cuenta, bajamos nuestras expectativas como forma de autoprotección. Si espero menos, me lastimarán menos. Pero Dios no trabaja con expectativas pequeñas, trabaja con un propósito eterno. No te da lo mínimo indispensable, te da lo necesario para alinearte con lo que ni siquiera sabías que necesitabas.
Y esta sorpresa que viene es precisamente eso. No es solo una respuesta, es una revelación. La verdad oculta tras muchos procesos es que Dios no solo quiere resolver un área de tu vida, quiere revelarte una nueva forma de vivir, algo más ligero, más consciente, más completo. Y para lograrlo, comienza donde menos lo esperas. A veces, lo que más deseas es precisamente aquello que te mantendría estancado, y lo que nunca imaginaste es precisamente lo que te liberará. El cielo lo ve todo. Él ve las conexiones que aún no has visto, los encuentros que aún no han sucedido, los frutos que solo brotarán de las semillas que se siembran ahora. El impacto de lo que Dios está preparando superará tu comprensión actual. Conmoverá a quienes te rodean, influirá en decisiones que no son solo tuyas, abrirá caminos que creías imposibles de recorrer, traerá paz donde antes había un ruido constante, porque lo que viene no es genérico, es personalizado, está hecho a la medida de tus necesidades y al mismo tiempo te hará crecer más allá de lo que creías capaz, te elevará por encima de los estrechos límites de la supervivencia y te plantará en el espacio de la abundancia. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que Dios solo nos da lo que pedimos, pero en realidad Él nos da lo que nos sanará, lo que restaurará nuestra identidad, lo que ampliará nuestra visión, porque no toda petición es profunda, pero todo propósito lo es, y Dios actúa con propósito, te escucha, pero también te estudia. Ve cuando tu oración llega con desesperación y en lugar de responder con la misma amabilidad, responde con dirección, con calma, con un tiempo que a ojos humanos parece demorado, pero que conlleva un plan mucho más estructurado que cualquier plan humano podría construir. Te sorprenderás, no porque Dios sea generoso ahora, sino porque siempre lo ha sido. La diferencia es que ahora tienes la vista más clara. Tu corazón está más preparado y tu mentalidad está más alineada. Y es precisamente en este estado donde la sorpresa encuentra su lugar, no en la ansiedad, ni en la prisa, ni en la comparación, sino en la disposición a aceptar lo que Dios quiere darte, aunque sea diferente de lo que pediste. Y cuando lo recibas, comprenderás que fue infinitamente mejor. Si esta parte te conmovió y te hizo sentido, escribe aquí en los comentarios. Dios va más allá de lo que pedí. Quizás esta frase sea el punto de inflexión que tu mente necesitaba para comprender que lo que viene ya pasó la etapa de promesa y ahora está en la etapa de aproximación. Y a veces, entre tanto contenido, tantas voces, tantas distracciones, es fácil tratarlo todo como un mensaje más. Pero este no es uno más, no es solo un bonito mensaje, ni una palabra lanzada al viento esperando que alguien se emocione por unos segundos y luego vuelva al mismo lugar. Esta palabra fue enviada con precisión, como una respuesta. Es para ti, no para quien quisieras que estuviera mirando, no para alguien en específico que sigue lastimándote. Es para ti, tal como estás ahora mismo, con las dudas que cargas, con el cansancio que no expresas, con las oraciones que solo tú y Dios saben que aún esperan respuesta. Es natural que la mente intente escapar cuando la verdad empieza a resonar. Es como si algo dentro de nosotros se levantara, queriendo cambiar de tema, distraer, minimizar el impacto. Pero hay momentos en que ignorar es perder la clave de lo que Dios quiere liberar. Porque no toda instrucción viene con un segundo llamado. Hay cosas que, si no entiendes de inmediato, te pasan de largo. No porque Dios sea impaciente, sino porque Él está en movimiento y quiere llevarte con Él. Y solo avanzas con Él cuando reconoces que la palabra no vino al azar. Vino con un objetivo claro. ¿De verdad crees que fue casualidad que este mensaje te llegara? Que hoy, en este preciso punto de tu camino, esta secuencia de palabras tendría el poder de encender algo en ti. No es casualidad, es una alineación, es una señal más entre muchas que quizá no hayas notado por la prisa, el dolor, la distracción.
Pero Dios es un maestro en captar tu atención sin necesidad de alzar la voz. Llega al corazón con palabras sencillas, con verdades que rompen la resistencia, con revelaciones que desvelan todo lo oculto. Y si sientes que algo se agita en tu interior ahora mismo, no huyas, no te desvíes, porque hay momentos decisivos, y este podría ser uno de ellos. Habla al alma. Cuando alguien lo lee, no es solo para conmoverlo, es para reubicarlo, es para restaurar la dirección, para restaurar el enfoque, para sacarlo de la duda y empujarlo suavemente de vuelta al centro del propósito. Esta palabra está aquí para eso, no como contenido inspirador, sino como un llamado, como una clara señal de que ha llegado el momento de dejar de intentar resolverlo todo solo y reconocer que hay un plan mayor en marcha. Has intentado tu propio camino, has corrido, te has cansado, has intentado forzar puertas, te has decepcionado, has ignorado las señales porque querías que las cosas sucedieran a su debido tiempo. Pero ahora, Dios te está dando más que una segunda oportunidad. Te está dando una nueva dirección. Te está mostrando que sigues siendo una prioridad para Él, que la historia no ha terminado. Ese silencio no es desprecio, esa demora no es negación. Él te está llamando de nuevo, te está llamando más cerca, y cuando Él llama, no es para exponerte, es para sanarte, es para ajustarte, es para darte lo que nunca imaginaste que podrías experimentar. Y esta entrega solo ocurre cuando reconoces que la palabra es personal, que esta no es una conversación cualquiera, que en medio de todo te han encontrado. Alguien podría incluso dudarlo, alguien podría incluso llamarlo una exageración, pero solo tú sabes lo que este mensaje despierta en ti. Solo tú sabes lo que está desenterrando, calmando, reorganizando. Y cuando Dios libera algo así, es porque está a punto de abrir algo que requiere sensibilidad, que requiere decisión, que requiere respuesta. Si en este momento sientes que esta palabra es para ti, no solo sentir sino saber, escribe aquí en los comentarios: recibo esta palabra como respuesta, porque quizás esto es más que una frase, es el comienzo de un cambio que Dios estaba esperando que permitieras. Y hay algo dentro de ti que ya siente: este año no terminará como empezó. Puede parecer atrevido decirlo, sobre todo cuando aún queda tanto por hacer, tantas oraciones aparentemente sin respuesta, tantas áreas que parecen no haber avanzado ni un ápice. Pero hay una verdad espiritual que ya no se puede ignorar. Esta cosecha ya ha comenzado, invisiblemente. Y aunque aún no hayas visto la manifestación, el movimiento ya está en marcha. No es exageración, no es ilusión, no es optimismo forzado. Es fe madura, que ve lo que aún no se ha revelado y reconoce las señales antes de que se hagan públicas. Dios está haciendo que algo crezca bajo tierra que florecerá con fuerza en los próximos meses. Hay semillas que plantaste hace mucho tiempo y que parecían olvidadas, palabras liberadas, viejos ayunos, perdones que costaron mucho, actos de fidelidad que nadie apreció. Todo esto regresa en forma de respuesta, y presenciarás con tus propios ojos lo que antes solo existía como esperanza en tu corazón. Sucederá con tanta claridad que incluso quienes no creyeron tendrán que reconocer: algo ha cambiado en tu vida. Este cambio no será sutil, será público. Saldrás de lo invisible, dejarás la oración y entrarás en la realidad, porque Dios no solo está trabajando entre bastidores, está preparando el momento en que tu historia se convertirá en testimonio. Y eso es lo que da sentido a la espera. Eso es lo que valida cada lágrima. No pasaste por todo esto en vano. Él no se quedó de pie por casualidad. No soportó lo invisible para vivir en la superficie. Lo que viene tiene un impacto, y ese impacto comienza ahora. A finales de este año, hay una verdad oculta tras el tiempo que queda. Dios obra con precisión, y si dijo que la promesa se cumplirá, es porque ya vio el final antes de que tú siquiera comenzaras. Ya planeó cada detalle.
Ya vio tu nombre siendo recordado en lugares donde nunca imaginaste que estarías. Ya vio puertas abriéndose, no porque las forzaste, sino porque tu fidelidad creó un camino que el esfuerzo humano jamás podría haber abierto. Este año aún tiene promesas activas, y lo que parece estar en realidad espera la autorización divina para manifestarse en el momento oportuno. La sensación de retraso a menudo refleja nuestra ansiedad ante un proceso que está más cerca de completarse de lo que imaginamos. La diferencia es que ahora estás más preparado. Tu mentalidad es más clara, tu fe más sólida, tu discernimiento más agudo. Y todo esto también forma parte de la cosecha. Porque el milagro no es solo lo que ocurre en el exterior, sino lo que Dios transforma en tu interior para que puedas sostener lo que viene. Y ahora tienes la estructura para ello. Quizás pienses, pero aún queda mucho camino por recorrer. Pero el cielo no funciona con la misma lógica que el tiempo humano. Lo que te parece lejano puede ocurrir en segundos. Una llamada, un correo electrónico, una conversación inesperada, una revelación espiritual, un punto de inflexión donde parecía haber estancamiento. Dios no necesita mucho tiempo, solo necesita el momento oportuno, y ese momento se acerca, no como una promesa flotando en el aire, sino como una realidad que ya llama a la puerta. Por eso sientes esta santa inquietud, esta agitación interior, esta mezcla de esperanza y tensión, porque tu espíritu ya ha presentido que algo se está gestando. Y aunque tu mente aún intente dudar, tu corazón ya lo sabe. Sucederá. El cielo ya lo ha liberado. La cosecha que comenzó invisiblemente se hará visible, y será tan específica, tan clara, tan personal, que ya no podrás ocultarla. Será imposible explicar sin mencionar el nombre de Dios. No temas a lo que viene. No dudes de lo que ya ha comenzado. Lo que experimentarás este año no es casualidad ni casualidad. Es el resultado de un proceso que te forjó en silencio. Es la encarnación de todo aquello a lo que te aferraste con fe, incluso cuando nadie más creía. Y valdrá la pena. Recordarás cada noche que pensaste en rendirte y agradecerás no haberte detenido. Te darás cuenta de que Dios ha usado tu tiempo a la perfección. Si esta promesa te llegó y crees que este año estará marcado por el cumplimiento de algo que parecía lejano, escribe aquí en los comentarios: este año lo seré. Quizás esta frase se convierta en el sello de lo que ya ha comenzado a moverse en tu dirección, aunque sea de manera invisible, aunque todavía en silencio. Y quizás lo que más necesitabas escuchar hoy no era una predicción ni una nueva promesa, sino este simple recordatorio. No te han olvidado, ni por un instante, incluso cuando todo parecía en silencio, incluso cuando el cielo parecía lejano, incluso cuando orabas y te preguntabas si aún tenía sentido continuar. Dios estaba presente, no te dio la espalda, no te quitó la vista de encima, simplemente permaneció en silencio porque estaba trabajando en algo que solo podía construirse en secreto. No estás siendo castigado, estás siendo purificado. Este tiempo no llegó para destruirte, sino para prepararte, para refinarte, para enseñarte lo que ninguna palabra podría. Fue en este estrecho camino que aprendiste a caminar con mayor fe. Fue en este silencio que creció tu sensibilidad espiritual. Fue en esta presión que tus ojos comenzaron a ver lo que antes había pasado desapercibido. No terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Y esta frase debe quedar grabada en tu interior. No emergerás igual, emergerás más ligero, emergerás más fuerte, emergerás más consciente de tu identidad y más convencido de tu propósito. Dios no te permitiría enfrentar tanto por una razón mayor. Y a veces esa razón eres tú. Es tu crecimiento, tu refinamiento, tu madurez. Él te está preparando para algo que va más allá del presente. Está desarrollando tu capacidad para soportar lo que venga, sin perder el enfoque, sin corromperte, sin olvidar quién eres. Te está preparando para sostener lo que perdurará.
porque la verdad requiere un fundamento firme y Dios se encarga de eso con esmero. Puede parecer que se toma su tiempo, pero es minucioso. Puede parecer que guarda silencio, pero actúa. Puede parecer que no ocurre nada, pero te estás transformando desde dentro, y esa es la mejor señal de que todo está funcionando, porque el verdadero cambio empieza por dentro. Empieza cuando ya no reaccionas como antes, cuando tu mentalidad cambia, cuando tu fe deja de depender de las señales externas y empieza a nutrirse de la certeza de que Dios no falla. Nunca lo ha hecho y nunca te fallará. No minimices lo que sucede en tu interior solo porque otros aún no lo ven. El proceso es silencioso, pero el resultado será visible. Y todo lo que ahora parece un desastre se alineará, tendrá sentido, encajará. Porque Dios no empieza nada y lo deja a medias. No invierte tiempo en alguien a quien no quiere elevar. Y no permitiría que enfrentaras tanto dolor si algo grande no estuviera formándose. Estás siendo moldeado para un impacto real. Puede que no te sientas con la fuerza suficiente ahora mismo, pero Dios ya te ve listo para experimentar lo que tiene preparado para ti. Porque Él no se fija en tu condición actual, sino en tu esencia. Él ve lo que florece en tu interior, incluso si otros solo ven tierra firme. Y es esta visión la que te sostiene. Es esta convicción la que debe establecerse. No estás olvidado. Estás en proceso. Estás preparándote. Estás en transformación. Y todo valdrá la pena. No terminarás esta etapa de la misma manera que entraste. Esta frase debe resonar en tu interior. No terminará igual, no te irás igual, no continuarás con los mismos miedos, las mismas dudas, el mismo cansancio. Algo ya cambió, algo ya se activó, y aunque el escenario externo parezca el mismo, tu interior ya está en una etapa diferente. Ya has dado pasos sin retorno, y ahora solo queda seguir adelante, porque quien se prepara en secreto será exaltado a su debido tiempo. Si este mensaje te tocó el corazón, escribe aquí en los comentarios: mi sorpresa ya está en camino. Esta frase es el sello de la fe que da espacio a todo lo que Dios está a punto de derramar. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje llegó a tu corazón. Y, mira, fue maravilloso acompañarte en este momento de reflexión y fe. Si en algún momento sentiste que este mensaje era para ti, deja un comentario. Este mensaje era para mí. Esto ayuda a mantener viva la conexión que hemos creado y también fortalece a quienes pasan por situaciones similares. Si este contenido te ha llamado la atención, por favor, dale a me gusta. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que este mensaje llegue a quienes lo necesiten ahora mismo. Y si quieres seguir recibiendo palabras que fortalezcan, alineen y renueven tu fe, suscríbete al canal. Será un placer tenerte cerca, acompañándonos en este camino. Y aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sígueme. Hay más cosas interesantes esperándote.